Todos murieron, menos él, el milagro que desafió a la muerte. La noche estaba particularmente oscura, como si el cielo hubiera decidido apagar cada una de sus estrellas. El autobús avanzaba por la carretera casi desierta, iluminado únicamente por sus propias luces delanteras que cortaban la oscuridad como dos espadas amarillas. Los pasajeros dormían profundamente, algunos con la cabeza recostada en las ventanas, otros abrazados a sus mochilas, buscando un poco de descanso. Pero Daniel no podía dormir. Tenía los ojos entrecerrados, cansados por una jornada larga y agotadora, pero su mente estaba inquieta. Recostó la cabeza contra el vidrio frío y dejó escapar un suspiro. El motor del autobús vibraba, creando un murmullo que invitaba al sueño. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una frase, corta, clara, firme, atravesó su conciencia como un rayo. Daniel abrió los ojos de golpe y se enderezó en el asiento. Miró a su alrededor confundido. Nadie había hablado. El conductor estaba concentrado en el camino. Los pasajeros seguían dormidos, envueltos en un silencio profundo. «Debo estar muy cansado», murmuró para sí mismo. Intentó recostarse nuevamente, intentando convencerse de que solo era su imaginación. Pero justo cuando su respiración comenzó a hacerse más lenta, la misma frase regresó. Esta vez más fuerte, más nítida, más urgente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa frase no sonaba como un pensamiento. Era más parecida a una advertencia. Daniel se levantó del asiento casi por instinto. Caminó hacia el centro del autobús, donde encontró un asiento vacío. Algo dentro de él, algo que no sabía explicar, le decía que debía moverse. Se sentó, respiró hondo, y segundos después, todo cambió. Un estruendo brutal sacudió el autobús. Un camión invadió su carril a toda velocidad. El impacto fue tan violento que pareció que la noche se partía en dos. Los vidrios explotaron como lluvia afilada. Los gritos llenaron el aire durante un segundo, y luego desaparecieron. El autobús giró, volcó, se arrastró sobre el asfalto levantando chispas, tierra y pedazos de metal. Finalmente, todo quedó en silencio. Daniel abrió los ojos. El humo gris se movía lentamente como si flotara en un sueño oscuro. Intentó mover las manos, y pudo. Intentó mover las piernas, y también pudo. Estaba herido, aturdido, pero vivo. Demasiado vivo para lo que estaba a su alrededor. Entonces miró hacia el fondo del autobús, y vio el lugar donde había estado sentado antes. Aplastado, destruido, irreconocible. Si no se hubiera movido, no estaría respirando ahora. Daniel tragó saliva. Sintió su corazón golpearle el pecho y en silencio se preguntó. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Pero para él, la verdadera pregunta ya había sido hecha. Y la noche no volvería a ser la misma. El sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte, como un eco que regresaba desde algún lugar lejano. Daniel permanecía atrapado entre los restos del autobús, respirando con dificultad, mientras intentaba comprender cómo seguía con vida. Cada movimiento le recordaba el golpe, el giro, el caos que había ocurrido segundos antes. Las luces rojas y azules comenzaron a iluminar la escena. Los bomberos y paramédicos se acercaron corriendo, deteniéndose por un momento ante la destrucción total. El autobús estaba casi partido en dos, su estructura doblada de formas imposibles. «Aquí no puede haber sobrevivientes», dijo uno de los bomberos mientras encendía su linterna. Se desplazaron entre los escombros, revisando cada asiento aplastado, cada cuerpo inmóvil. El silencio era tan profundo que incluso el crujido del metal retorciéndose parecía un grito. Pero entonces, algo rompió ese silencio. Un suave golpeteo, débil, pero real. El bombero giró la cabeza. «¡Hey! Creo que escuché algo», gritó mientras acercaba su luz hacia la parte central del autobús. Los demás corrieron hacia él. Todos quedaron quietos por un segundo y entonces lo escucharon otra vez. Golpe, golpe,
¡Golpe! ¡Hay alguien vivo ahí dentro! Las herramientas comenzaron a sonar inmediatamente. Chispas volaban mientras cortaban el metal. El olor a quemado se mezclaba con el del combustible y el polvo. Detrás de una capa de escombros, finalmente lograron abrir un pequeño hueco. La luz de la linterna iluminó un rostro cubierto de polvo, pero consciente. Era Daniel, con los ojos abiertos, mirando hacia ellos. El bombero, sorprendido, retrocedió medio paso. «No puede ser», susurró. «Está vivo». Comenzaron a agrandar el hueco con cuidado, retirando metal doblado, pedazos de vidrio y restos del interior del autobús. Cuando por fin pudieron llegar a él, lo sacaron con una delicadeza casi sagrada, como si estuvieran cargando algo demasiado frágil. Afuera, los paramédicos lo recibieron rápidamente. Le tomaron el pulso, revisaron sus reflejos, buscaron heridas graves, y todos coincidieron en lo mismo. Golpes leves, moretones superficiales, ningún hueso roto, ningún órgano comprometido. «Esto no tiene sentido», dijo el paramédico mientras le revisaba la presión. «Con este tipo de accidente, nadie debería haber quedado vivo». Uno de los bomberos miró hacia el autobús destruido. Luego miró a Daniel y negó con la cabeza, incapaz de encontrar una explicación lógica. «Amigo, hoy renací contigo», le dijo en voz baja. Daniel respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero su mirada mostraba algo nuevo, una mezcla de miedo, asombro y una certeza que aún no podía explicar. El paramédico cerró la camilla y dijo: «Vamos al hospital, aunque, sinceramente, estás vivo por algo más que suerte». Daniel no respondió, pero dentro de su corazón, una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Por qué Dios lo dejó vivir cuando todos los demás murieron? 10 minutos antes del impacto, la noche era tranquila dentro del autobús. El sonido del motor servía como una especie de arrullo, y el ambiente estaba tan sereno que parecía imposible imaginar la tragedia que estaba por ocurrir. Daniel estaba sentado en la parte trasera, recostado contra la ventana. Sus ojos pesaban como si llevara horas sin dormir, y de hecho, así era. Había venido de un turno doble, con la cabeza llena de preocupaciones, cuentas por pagar, la salud de su padre, la incertidumbre constante que lo acompañaba desde hacía meses. Mientras el autobús avanzaba, Daniel comenzó finalmente a ceder al sueño. Sus párpados se cerraron lentamente, cuando de pronto, una sensación extraña le atravesó el pecho. No era dolor, no era ansiedad. Era algo diferente. Una frase surgió en su mente, tan clara como si alguien estuviera sentado junto a él y se la susurrara al oído: «No te duermas». Daniel abrió los ojos de inmediato. Miró hacia los lados. Nadie le había hablado. Nadie estaba despierto cerca. Se frotó la cara, intentando quitarse la incomodidad, pero la sensación persistía. Era como un nudo invisible en su estómago. Se recostó de nuevo, tratando de ignorarlo. Pero apenas pasaron unos segundos, la misma frase regresó, esta vez más precisa, más firme, más urgente. «No te duermas. Muévete». El corazón le dio un salto. Su respiración se aceleró. Sentía que esa voz, si es que podía llamarse así, venía de un lugar profundo, casi espiritual, como si algo invisible tratara de evitarle un mal inminente. Daniel no era un hombre supersticioso, pero había cosas en la vida que simplemente no tenían explicación lógica. Y esa intuición, esa advertencia, lo estaba quemando por dentro. Se levantó del asiento con un impulso casi automático. Caminó por el pasillo mirando los rostros dormidos de los demás pasajeros. Algunos tenían auriculares puestos. Otros estaban abrazados a sus pertenencias, ajenos a todo. A mitad del autobús encontró un asiento vacío. Se dejó caer ahí, intentando calmarse. Respiró profundo, 1, 2, 3 veces, y justo cuando comenzó a sentirse un poco más tranquilo, algo lo obligó a mirar hacia atrás.
como si la vida quisiera mostrarle algo. El asiento donde él estaba originalmente parecía estar envuelto en una sombra más densa. Era solo una sensación, pero algo dentro de él sabía que debía quedarse donde estaba ahora. Daniel cerró los ojos por un instante, sin saber que ese simple movimiento, un paso hacia adelante, un cambio de asiento, acabaría siendo la delgada línea entre la vida y la muerte. 10 minutos después, el camión aparecería en el carril contrario. 10 minutos después, el mundo se rompería. 10 minutos después, Daniel entendería por qué aquella voz le había hablado, pero todavía no. Por ahora solo sentía una inquietud inexplicable, como si Dios estuviera empujándolo suavemente hacia su destino. El autobús avanzaba con normalidad. El conductor mantenía la vista fija en el camino, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. La carretera estaba tan silenciosa que incluso el murmullo del motor parecía suave, casi tranquilo. Daniel, sentado ahora en el asiento central, respiraba un poco más relajado, aunque el presentimiento no lo había abandonado del todo. Había algo en el ambiente, una tensión sutil, como si el aire estuviera esperando un estallido. Fue entonces cuando lo vio. A través de la ventana del lado izquierdo, una luz intensa apareció en el horizonte. No era una estrella, ni un vehículo a lo lejos. Era un destello abrupto, violento, demasiado grande para pasar desapercibido. El conductor también lo notó. Daniel lo vio enderezar la espalda, pero no hubo tiempo para reaccionar. Un camión enorme apareció repentinamente desde el carril contrario, serpenteando de un lado a otro como si fuera una bestia herida. Sus luces frontales parpadeaban de manera caótica, iluminando la carretera con un brillo desgarrador. El conductor gritó, ¡Dios mío! Y en ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Daniel sintió como su corazón se detenía por un segundo. Todo se volvió surrealista. El rostro del conductor deformado por el miedo, el reflejo del camión acercándose, la vibración del volante, el sonido del metal tensándose antes del impacto. Todo sucedía a la vez, como si fuera un sueño oscuro. Luego, llegó el choque. Un estruendo ensordecedor sacudió el autobús. La parte frontal se dobló como si fuera papel mojado. Los vidrios explotaron hacia adentro como una tormenta de cuchillas. El cuerpo de los pasajeros fue lanzado en todas direcciones sin control. El autobús giró violentamente hacia la derecha. Se volcó. Rodó una vez. Rodó 2 veces. Rodó 3. Cada giro era una mezcla de gritos ahogados, crujidos de metal, golpes contra el piso y la sensación de que el mundo se había convertido en una centrifugadora de terror. Finalmente, el vehículo se deslizó por el asfalto, arrastrándose durante varios metros antes de detenerse por completo. Una nube de polvo se elevó en el aire, oscureciendo aún más la noche. Dentro del autobús, el silencio fue inmediato. Un silencio tan profundo que parecía irreal, como si el mundo hubiera dejado de existir. Daniel abrió los ojos. Estaba cubierto de polvo y pedazos de vidrio, pero estaba vivo. Tocó su rostro. Lo sintió entero. Movió sus brazos. Se movieron. Movió sus piernas. Respondieron. El asiento donde estaba ahora estaba golpeado, pero intacto. El asiento donde él había estado originalmente había desaparecido. Era solo un montón de metal aplastado, irreconocible. Daniel sintió un temblor recorrer su cuerpo. No podía comprenderlo. No podía procesarlo. Pero una cosa era evidente. Si no se hubiese movido cuando escuchó aquella voz, no estaría respirando ahora. Fue ahí, entre la destrucción y el olor a combustible, donde comprendió que la vida le había dado una segunda oportunidad. O mejor dicho, alguien se la había dado. La ambulancia avanzaba rápido por la carretera mientras las sirenas cortaban el silencio de la noche. Daniel iba acostado en la camilla, mirando el techo del vehículo, tratando de entender lo que acababa de vivir. Su respiración era lenta, temblorosa, todavía marcada por el shock del accidente.
Los paramédicos hablaban entre ellos en voz baja. ¿Cómo salió ileso? No lo sé. Jamás había visto algo así. Ese autobús quedó destruido. Es imposible que alguien saliera caminando. Daniel escuchaba todo, pero su mente estaba en otro lugar. Había algo que lo inquietaba, algo que sentía contra su pecho desde hacía rato. Como un pequeño bulto, un papel arrugado, un recuerdo olvidado. Con esfuerzo, llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta. Los dedos rozaron algo áspero, húmedo por el sudor y el polvo. Lo sacó lentamente. Era un pequeño papel doblado, casi deshecho. Lo reconoció al instante. Ese papel tenía semanas ahí. Era un regalo de su madre antes de morir. Daniel tragó saliva. Su pulso se aceleró. Abrió el papel con cuidado. La letra de su madre, suave, inclinada hacia la derecha, todavía podía leerse. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Salmos 23:4. El corazón de Daniel comenzó a golpearle el pecho como si quisiera escapar. «Mamá», susurró con la voz quebrada. La imagen de ella apareció en su mente, sonriendo, dándole ese papel, diciéndole, «Llévalo contigo siempre, hijo. Uno nunca sabe cuándo necesitará recordar que Dios está cerca». Y ahora, ahí estaba él, cubierto de polvo, vidrio y milagro, sosteniendo las palabras de su madre justo después de sobrevivir a algo que nadie habría sobrevivido. Sintió cómo las lágrimas comenzaron a escapar, rodando por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. El paramédico a su lado lo notó. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?» Daniel negó con la cabeza. No era dolor físico. Era algo más profundo, algo espiritual, algo que iba más allá de cualquier explicación humana. Apretó el papel entre sus dedos, como si temiera que pudiera desaparecer, y en un susurro casi inaudible dijo, «Gracias, Dios, gracias». En ese instante lo entendió. No fue coincidencia que escuchara aquella voz. No fue casualidad que se cambiara de asiento. No fue suerte que siguiera vivo. Había sido protegido. Había sido guiado. Había sido salvado. Por una razón que todavía no comprendía, pero que empezaba a sentirse más real que nunca. 3 días después del accidente, Daniel caminaba con lentitud por el pasillo del hospital. Llevaba una bata azul, todavía con moretones en los brazos, y un ligero dolor en las costillas. Pero cada paso que daba era una confirmación. Estaba vivo. Y no sabía exactamente por qué. Una enfermera se acercó a él. «Daniel, lo están esperando los investigadores del accidente. Solo quieren hacerle algunas preguntas». Él asintió, y la siguió hacia una sala pequeña con una mesa metálica y 2 sillas. Las paredes blancas hacían que todo se sintiera más frío de lo normal. Dentro lo esperaba un hombre con una carpeta en las manos. El agente Rodríguez, un veterano con mirada seria, acostumbrado a ver lo peor de la vida sin sorprenderse. Pero esta vez, incluso él parecía desconcertado. «Siéntese, por favor», dijo el agente. Daniel se acomodó en la silla. Rodríguez abrió la carpeta y deslizó varias fotografías sobre la mesa. Eran imágenes del autobús destruido, ángulos distintos, piernas atrapadas entre metales, asientos irreconocibles, la parte trasera completamente aplastada. «Quiero que observe esto», dijo el agente mientras señalaba una foto en particular. Era el asiento original de Daniel, o mejor dicho, lo que quedaba de él, aplastado, retorcido, totalmente destruido. «Según la lista de pasajeros», continuó Rodríguez, «usted debía estar sentado aquí, ¿correcto?» Daniel tragó saliva. «Sí, pero me moví antes del choque». El agente lo miró fijamente. «¿Por qué se movió?» Daniel dudó. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo entendía? Sacó el pequeño papel arrugado del bolsillo y lo sostuvo entre los dedos. «Escuché una voz», dijo con sinceridad, «o un pensamiento que no parecía mío. Me dijo que no me durmiera, que me moviera». El agente frunció el ceño. «No de burla,
sino de confusión. ¿Una voz? Sí. ¿Y usted le hizo caso? Sí. Y creo que por eso estoy aquí. Rodríguez exhaló lentamente y volvió a mirar las fotos. Daniel, lo que voy a decirle no es un procedimiento normal, pero... Hizo una pausa. Con este tipo de impacto, nadie debería haber sobrevivido, y mucho menos alguien sentado donde usted estaba. Daniel bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Usted debió morir al instante, añadió el agente. Pero no murió, y créame, yo he visto suficientes accidentes para saber cuando algo no encaja. El silencio llenó la sala. Rodríguez cerró la carpeta con cuidado, como si tuviera miedo de romper un secreto invisible. No voy a escribir en mi reporte que fue un milagro, dijo finalmente. Hizo una pausa. Lo miró a los ojos. Pero entre usted y yo, eso fue exactamente lo que pasó. Daniel sintió un nudo en la garganta. No era solo él quien lo sentía. No era imaginación. No era casualidad. Había sobrevivido a algo imposible. Y todos, incluso un policía curtido por la tragedia, lo sabía. Esa tarde, cuando Daniel salió al jardín del hospital, el mundo parecía diferente. El viento movía las hojas de los árboles con una suavidad especial, como si todo a su alrededor estuviera respirando al mismo ritmo que él. Cada sonido, las aves, las ramas, incluso el murmullo lejano de los autos, se sentía más vivo. Caminó lentamente hasta una banca y se sentó, sosteniendo el pequeño papel con el versículo que su madre le había dado. Lo abrió de nuevo, aunque ya se lo sabía de memoria. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Las palabras parecían iluminadas por dentro, como si hubieran sido escritas exactamente para este momento. Daniel exhaló profundamente. Había estado intentando entender por qué él, de todas las personas en ese autobús, había sobrevivido. ¿Por qué una voz, o un pensamiento, o un susurro divino, lo había empujado a moverse segundos antes del impacto? Y ahí, sentado bajo el cielo del atardecer, algo dentro de él comenzó a aclararse. En tu narración, José, aquí entras tú. A veces, las respuestas no llegan en forma de milagros grandiosos, sino en pequeños momentos que cambian nuestra vida para siempre. Daniel entendió que no sobrevivió porque fuera más fuerte, más rápido o más afortunado. Sobrevivió porque aún había un propósito esperándolo del otro lado del dolor. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de miedo, sino de revelación. Cada latido de nuestro corazón es un recordatorio de que todavía no hemos terminado aquí, que todavía hay algo que Dios quiere que hagamos, algo que solo nosotros podemos cumplir. Daniel levantó la mirada hacia el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No era la paz que llega cuando todo está bien, era la paz que llega cuando, aún sin comprenderlo todo, aceptas que no estás solo. En ese momento, entendió que su vida ya no le pertenecía solo a él. Había sido preservado por una razón. Había sido protegido por un propósito que todavía no conocía, pero que estaba listo para descubrir. Hay días en los que sentimos que no tenemos fuerzas para seguir, pero Dios nos recuerda, de formas silenciosas, que nuestro camino aún no ha terminado. Daniel apretó el papel entre sus dedos. Su madre ya no estaba con él, pero sus palabras y la presencia de Dios que ella siempre le enseñó, lo habían alcanzado en el momento exacto. Se levantó de la banca, caminó con paso firme. Ya no estaba preguntándose, ¿por qué yo? Ahora solo pensaba en una cosa. ¿Qué quiere Dios que haga con esta segunda oportunidad? Esa noche, cuando Daniel salió del hospital con una bolsa pequeña en la mano y el papel del versículo guardado cerca del corazón, el mundo parecía otro. El viento no era viento. La oscuridad no era oscuridad. Todo tenía un significado diferente, como si cada detalle,
estuviera conectado con el milagro que había vivido. Mientras caminaba, una sensación profunda lo acompañaba, la certeza de que su vida había sido extendida, no por casualidad, sino por un propósito que todavía estaba escrito en el cielo. Aquí entras tú, José, con tu narración cinematográfica. A veces, Dios nos habla en un susurro. A veces nos guía con una sensación en el corazón. Y otras veces, nos salva de formas tan inexplicables que solo podemos llamarlas milagro. Daniel se detuvo un momento bajo una farola, dejó que la luz cálida lo iluminara y cerró los ojos. El silencio lo abrazó como si lo conociera de toda la vida. Si estás escuchando esta historia hoy, no es por coincidencia. Tu voz baja, pausada. Tal vez tú también has pasado por un valle oscuro. Tal vez has sentido miedo, pérdida, confusión, o has tenido días donde te preguntas por qué sigues aquí. Un segundo de silencio. Dejas caer la línea más poderosa, pero si estás respirando, es porque Dios todavía no ha terminado contigo. Daniel abrió los ojos y caminó hacia adelante con paso firme, como quien sabe que cada nuevo día es una página en blanco, lista para ser escrita con propósito. Aquí entregas el cierre emocional. No olvides esto. Los milagros no siempre llegan con ángeles visibles. A veces llegan con una voz suave que te dice, no te duermas. A veces llegan con un cambio de asiento. A veces llegan con un segundo de diferencia entre la vida y la muerte. Cambia el tono, más íntimo. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte conmigo. Este canal existe para recordarte que Dios sigue obrando, en silencio, en sombras, en milagros inexplicables, y también en tu vida, incluso ahora mismo. Pausa. Respiras lento. Suscríbete. Acompáñame en estas historias que sanan, que levantan, que devuelven la fe, y que nos recuerdan que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros. La pantalla se oscurece lentamente. Un rayo de luz cruza el fondo. El eco de tu voz se queda en el aire. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.